Buenos días, mis hermanos, ¿cómo estamos? Dios en su bondad nos ha permitido llegar a este domingo 16 de agosto. Hermanos, el Señor nuestro es muy bueno al permitirnos a través de estos medios continuar teniendo nuestras clases de escuela bíblica dominical. Recordemos, hermanos, que ustedes y yo estamos viendo la carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Éfeso. Él está preocupado, así como el apóstol Pedro estaba preocupado en la primera epístola de él por aquellos hermanos que habían sido desplazados a otras comunidades. Hermanos, recordemos que lo que estamos viendo es la sección práctica de esta carta a los Efesios, del capítulo 4, 5 y 6. Es la sección donde ahora se espera qué vamos a hacer. Ya se nos enseñaron, ahora qué es lo que debemos de hacer. En la clase anterior usted y yo vimos la gran necesidad que presenta el apóstol Pablo de que dejemos la vida anterior, la vida vieja, y que nos vistamos del nuevo hombre en Cristo Jesús. Hermanos, es importante. Y ahora, hermanos, el apóstol Pablo, en esta ocasión de nuestra clase que se titula Nos fortalecemos mutuamente, vamos a ver los versículos del 8 al 21 del capítulo 5. Y al parecer, como vamos a estar viendo ahorita, el apóstol Pablo sigue insistiendo, hermanos, en que nos olvidemos de nuestra vida anterior. El apóstol Pablo era un hombre que conocía cómo era el hombre, cómo es el hombre, porque pues usted y yo somos testigos de ello, hermanos. Normalmente queremos mirar hacia atrás, y eso no es posible, eso no quiere nuestro Dios. Y el apóstol Pablo, hoy, él continúa señalando la diferencia que hay en la vida de las personas, tanto antes como después. Mire, por ejemplo, si yo dijera, antes en nuestra vida vieja andábamos en tinieblas, ¿ahora en qué andamos? En luz, correctamente. Antes nosotros éramos dominados por Satanás, antes. Y ahora nosotros somos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe dominar nuestra vida para ser guiados por caminos de rectitud. Antes practicábamos obras infructuosas. Eso era antes, ya hoy ya no. Hoy nosotros manifestamos los frutos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo aquí menciona la bondad, la justicia y la verdad. Hoy, hermanos, debemos de ser hombres y mujeres que demos buenos frutos para honra y gloria de Dios. Antes nosotros practicábamos cosas vergonzosas, pero hoy ya no. Ahora debemos ser hombres y mujeres creyentes en Cristo que vivamos en santidad. Y por último, antes ignorábamos los propósitos de nuestro Dios para la vida del ser humano. Pero hoy, hermanos, en Cristo Jesús, usted y yo entendemos que a Dios le agrada que hagamos su voluntad. Hermanos, la fe en Cristo Jesús produce una transformación completa en nuestra manera de vivir. Usted ha puesto su fe en Cristo, yo he puesto mi fe en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, permitamos que el Espíritu Santo siga transformando nuestra vida para una relación completa y hermosa en Cristo Jesús, y de esa manera vamos a vivir bien, hermanos. Quiero mencionarles y pedirles que leamos lo que el apóstol Pablo escribe a los Efesios, capítulo 5, del 8 al 14. Esta primera parte le he puesto por título al ser hijos de luz en el Señor. Nos vamos a fortalecer mutuamente cuando usted y yo seamos hijos de luz en el Señor Jesucristo. Y vamos a leer los versículos del 8 al 14 que la Escritura nos menciona lo siguiente. Estamos en el capítulo 5, versículos 8 al 14, y dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor.
y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Hermanos, usted y yo ya hemos creído en Cristo, pues ahora andemos en Cristo. Hemos creído en el Señor Jesús, andemos en Él. Donde Él pise, usted pise. Donde Él vaya a escuchar algo, usted escuche algo, escúchelo. Donde Él mire, usted mire. Eso es andar en Cristo Jesús. Hermanos, en los versículos anteriores a este versículo 8, o sea, del 1 al 7 de este capítulo 5, el apóstol Pablo condenó a los que practicaban la fornicación, condenó a los que practicaban la inmundicia, la avaricia, palabras deshonestas, necedades, traunerías. ¿Y saben cómo les llamó? Les llamó hijos de desobediencia. Eso lo encontramos en los versículos 3, 4, 5 y 6. Y les dijo que ninguno tiene herencia en el reino de Cristo y en el reino de Dios. Dejemos la vida pasada, vistámonos del nuevo hombre. En este versículo 8 que ya hemos leído, hermanos, el apóstol Pablo es muy claro y dice que los hermanos efesios no solamente habían estado, sino, dice aquí en el versículo 8, sino en el otro tiempo, en la vida pasada, erais, no solamente habían estado, sino que erais tinieblas, eran tinieblas. Pero ahora, ¿qué son? En la nueva vida en Cristo, ahora sois luz en el Señor. Y si ahora somos luz en el Señor, ¿qué nos pide el apóstol? Pues que andemos en luz. Muy sencillo, que andemos en luz. Usted y yo, hermanos, por lo mismo el día de hoy, como somos hijos de luz, y nosotros debemos de estar al pendiente de nuestros hermanos en la fe y ellos de nosotros, usted y yo debemos de fortalecernos, hermanos, de ayudarnos, de estar al pendiente de nuestros hermanos en la fe. No, mis hermanos, por favor, no nos apapachemos. Por favor, no nos apapachemos. Tampoco nos solapemos. Y mucho menos nos autocompadezcamos. Ay, pobrecito de mí. Conocí a una persona que hizo algo pues muy desagradable a los ojos de Dios. Y cuando fuimos a buscarle para ayudarle a restaurarse, para que regresara a su hogar, ¿sabe qué fue lo que me dijo? La basura debe estar en su lugar y yo soy basura. No, hermano, usted no es basura. Los creyentes en Cristo no somos basura, no, mi hermano. Los creyentes en Cristo somos hombres y mujeres que debemos de reconocer que fuimos rescatados por el Señor. Y si cometimos algo en los que caímos y nos resbalamos, debemos de reconocer nuestro pecado y permitir, hermanos, que alguien nos ayude a levantarnos, reconocer nuestro pecado. Yo tengo mucho en mente la porción bíblica de aquella mujer que fue encontrada en el lecho del adulterio. Y claro, no nada más fue ella. ¿Y el marido? ¿Por qué no lo trajeron a él? Perdón, al hombre, ¿por qué no lo trajeron a él? Y hermanos, ¿cómo estaría esta mujer que todo el mundo quería apedrearla? ¿Cómo miraría al Señor? ¿Qué estaría pensando? ¿Qué estaría pidiéndole a Cristo Jesús? ¿Qué fue lo que ella escuchó? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni yo te acuso. Vete, pero ¿qué cosa? No peques más. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Nada de apapachar al hermano, de apapachar al que hace algo. Lo que usted y yo tenemos que hacer, hermanos, es con la palabra de nuestro Dios, con la oración de nuestros hermanos,
que nos aman tanto. Hermanos, enderecemos nuestro caminar, enderecemos nuestro actuar y gocémonos con el Señor. Hermanos, cuando sentimos ese perdón amoroso de nuestro Dios, hermanos, es una gran bendición. El Espíritu Santo está moviéndose en todo momento para que usted y yo estemos bien con nuestro Señor, que tengamos una hermosa relación. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón, hermanos, es todo esto? Bueno, hermanos, porque usted y yo no solo estamos en la luz de Cristo, sino que somos luz en el Señor Jesucristo. Entonces debemos de vivir como hijos de luz y andar como hijos de luz. En el versículo 9, hermanos, nos habla de frutos. El hijo de luz debe de dar frutos. Aquí el apóstol Pablo menciona 3 de ellos: la bondad, la justicia y la verdad. La bondad, la justicia y la verdad. Estos, hermanos, deben de marcar la diferencia en nuestra vida vieja y nuestra nueva vida en Cristo. Debido, hermanos, a que usted y yo tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros y Él quiere guiarnos, quiere dirigirnos. Hermanos, dejémonos dirigir por el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque eso, hermanos, es lo que agrada a nuestro Señor. Eso es lo que agrada al Señor. Así lo dice el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. En el versículo 11, hermanos, Él nos habla de algo muy importante. Nos dice el apóstol que el cristiano solo debe buscar agradar al Señor, por lo que nunca debe desear hacer las obras que antes hacía, porque ahora es una persona nueva, una persona que a través del estudio, a través del conocimiento de las Escrituras y guiados por el Espíritu Santo, ahora nos damos cuenta que ni nos ayuda ni ayudamos a otros haciendo obras no dignas del Señor, porque ahora somos hijos de luz. Entonces tenemos que hacer obras dignas del Señor. Ya no más en tinieblas, mis hermanos, ya no, por favor, ya no voltee atrás, ya no. Vamos hacia adelante, hacia lo que el apóstol Pablo nos llama y nos dice al premio de supremo llamamiento en Cristo Jesús. Vayamos siempre, hermanos, buscando al Señor. En los versículos 13 y 14, hermanos, nos habla de algo muy importante. Nada hay en secreto para la luz del Señor, hermanos. Nada hay que hagamos que no tenga que salir a la luz. Recordemos que la luz del juicio de Dios hará manifiesto todo aquello que se hizo en secreto, hermanos. Por lo que usted y yo como cristianos ahora debemos de evitar las obras infructuosas, repito, que son vanas. No participemos más de las obras malas, hermanos. Por favor, no participemos más. Antes nos juntábamos con la bolita de personas que no hablaban nada bueno. Hoy ya no se junte, ya no. Yo recuerdo mucho las bolitas en mi escuela, de mis compañeros, y alguien me miraba venir y decía, silencio, porque ahí viene Moisés. No, hermanos, nunca, ni siquiera a Moisés sería yo digno de desatar las correas de sus sandalias. Es un hombre al que yo admiro mucho, un hombre de Dios, caudillo de Dios. Y hermanos, pero eso pasa. Ojalá que nos identificaran así, ¿verdad? Que nos identificaran, pero usted y yo ya no nos juntemos, hermanos. Ya no, evitemos eso. Ya evitémoslo, por favor. Hermanos, usted y yo ahora somos hombres y mujeres con un testimonio de luz que debe manifestarse en las cosas que hacemos. Con cuánta razón la Escritura nos dice, así alumbre vuestra luz. Nosotros hemos de hablar a Cristo al que está muerto espiritualmente. Pues cuando esa persona que está muerta espiritualmente llega a creer en el Señor, hermanos, es la única manera en que esa persona tenga la luz de Cristo.
y ya jamás esté en tinieblas. Bendito sea el Señor por la luz del Señor. Hermanos, invito a pasar al segundo punto, al que le he llamado, que usted y yo vamos a fortalecernos mutuamente al entender la voluntad de nuestro Señor. Hermanos, los versículos que vamos a leer son de este capítulo 5 de Efesios, versículos 15, 16 y 17, que nos dice de la siguiente manera: miremos pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Estos 3 versículos, hermanos, vamos a meditar en ellos, vamos a trabajar con ellos. En el versículo 15, el apóstol Pablo dice: mirad con diligencia. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que seamos precavidos, que abramos bien los ojos, que no nos descuidemos. Cuidado, mi hermano. Hay peligro, hermano mío. Seamos mejor sabios y no necios. Sabio es depender de Dios. Necio es depender de nosotros mismos. Ser sabio, repito, es depender de Dios. Necio es depender de nosotros. El cristiano, hermanos, ha tenido ya conocimiento de la luz de Cristo y debe reconocer que es luz y que el conocimiento de la palabra de Dios se aplica a nuestra vida para vivir cada día mejor, para que nos vaya bien y claro, bajo la voluntad de nuestro Dios. En el versículo 16 nos habla el apóstol Pablo de algo muy claro. El cristiano ha de vivir aprovechando bien el tiempo. Ha de vivir aprovechando. ¿Por qué razón debe aprovechar el tiempo? Hermanos, porque los días son malos, sencillamente. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo, recuerden ustedes, ya en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, estaba orando por usted y por mí, porque nuestro Dios nos guardara en su nombre, porque habrían de venir días malos, días llenos de tentación, días, hermanos, en los que tendríamos muchas distracciones. Y por eso el Señor aquí, a través del apóstol Pablo, en esta carta nos dice que aprovechemos bien el tiempo. Aprovechémoslo, hermanos. Usémoslo más efectivamente al servicio del Señor. Mire, mientras que estemos ocupados sirviendo al Señor, hermanos, eso es bueno, estamos aprovechando bien el tiempo. Y así no estaremos en lo que no sabemos ni qué hacer. Y entonces cualquier luz, cualquier viento de doctrina, cualquier airecito, por muy leve que esté, cuando no hacemos nada, nos lleva fácilmente. ¿Sí? El apóstol Pablo, en el versículo 17, nos está retando, por eso dice, por tanto, si andamos con diligencia, si no somos necios, si aprovechamos bien el tiempo, dice el apóstol Pablo aquí, no seáis insensatos, sino entendidos. Cómo está reafirmando el apóstol Pablo esta situación. Hermanos, el humano, los hombres, mientras que estemos en el mundo, estaremos batallando mucho. Pero aquí, hermanos, el apóstol Pablo se está refiriendo a que usted y yo aprovechemos de la sabiduría de Dios, que la sabiduría del Señor se haga en nuestras vidas para así cumplir la voluntad de nuestro Dios. Hermanos, la voluntad de Dios es que le glorifiquemos. Eso debe ser, hermanos, el objetivo suyo y el objetivo nuestro. En todo momento, hermanos, lo que el Señor quiere es que le glorifiquemos. Ese es el propósito, hermanos, de nuestro Dios, que glorifiquemos a nuestro Padre Celestial. Eso es lo que hacía el Señor Jesucristo. En todo momento de su vida, dándole honra y gloria al Señor. Que se haga tu voluntad, no como yo quiero, sino como tú. Vea las Escrituras y encontraremos eso. Honra y gloria al Señor
Es lo que el Hijo trató siempre de darle a su Padre Celestial. Hermanos, les invito ahora a pasar al tercer y último punto. A este tercer y último punto, hermanos, en lo que ustedes y yo estamos de fortalecernos mutuamente, vamos a hacerlo. Vamos a fortalecer al ser llenos del Espíritu Santo. Permitamos, hermanos, que el Espíritu Santo nos llene, hermanos. Con la presencia del Espíritu Santo vamos a tener la oportunidad de fortalecer a todos nuestros hermanos en la fe. Efesios 5, 18, 21 nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, aquí en este versículo 18, el apóstol Pablo sigue retando a los hermanos de Éfeso a ser llenos del Espíritu Santo. Y nos reta a usted y me reta a mí a que permitamos que todo nuestro ser sea lleno, dominado, dirigido por el Espíritu Santo, hermanos. Hermanos, este asunto aquí en el versículo 18, el apóstol Pablo dice: antes bien sed. Sed es un verbo imperativo, nos está dando una orden. Nos está dando una orden. Y las órdenes, hermanos, son para obedecerse. Y nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Y como pueblo cristiano, hermanos, aquí la idea que nos da el apóstol Pablo es que nunca dejemos de anhelar de ser llenos del Espíritu Santo, del Espíritu de nuestro Dios. Nuestra vida, hermanos, debe ser continuamente sustentada por el Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Lo podemos hacer, hermanos? Yo espero que usted y yo anhelemos esto, hermanos, porque es la única manera en que vamos a poder sentirnos bien, vamos a poder ayudar a otros hermanos y, hermanos, vamos a tener una mejor relación con nuestro Señor. Hermanos, usted y yo sabemos que cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, cuando llegamos a ser salvos, desde ese momento el Espíritu Santo entró a morar a nosotros. Debemos de permitir que ocupe el 100% de nuestra vida. Todo el área de nuestra vida debe ser controlada por el Espíritu Santo. ¿Sabe, hermanos, que cuando usted y yo pecamos, lo que está sucediendo es que cuando pecamos, cuando mentimos, cuando miramos lo que no debemos de mirar, cuando oímos lo que no debemos de oír, cuando pensamos lo que no debemos de pensar, cuando tocamos lo que no debemos de tocar, estamos pecando. Y cuando pecamos, contristamos al Espíritu Santo. Lo ponemos triste. Además, lo que tenemos que hacer entonces es someternos al 100% al señorío de nuestro Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y de esta manera seremos llenos del Espíritu de nuestro Señor. Eso es lo que dice el apóstol aquí. Antes bien, sé llenos del Espíritu de Dios. Hermanos, usted y yo debemos recordar que ya no tenemos ninguna relación con las cosas de la vida antigua, porque todas, repito, son vanas. Todas son vanas. Esas cosas ya no edifican, hermanos. Tenemos ahora que buscar las cosas que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a edificar para poder ayudar a otros de nuestros hermanos. En el versículo 19, aquí encontramos algo muy hermoso, hermanos. Algo que podemos hacer. Antes dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Hermanos, solo de un corazón lleno del Espíritu Santo puede salir el deseo, el anhelo de adorar a Dios. Solamente los que hemos creído en Cristo, hermanos, podemos cantar esos hermosos himnos. Solo usted y yo, creyentes en Cristo Jesús, podemos cantar Santo, Santo, Santo. Qué maravilloso, hermanos, es cantar a nuestro Dios. Aquí el apóstol Pablo era conocedor de la adoración que se le debe dar a nuestro Dios. La adoración al Señor, hermanos, debe ser algo natural, algo que sale del corazón, hermanos, del corazón, no de nuestras emociones, no de nuestro pensar, sino de nuestro corazón. Cuidado, mis hermanos,
No es con ruidos extraños, no, ni con gritos tampoco, ni con risas santas, como dicen por allá. Tampoco con porras a Cristo, con aplausos a Cristo. Menos con danzas o bailes. Puros cultos raros encontramos hoy, hermanos. Lo que está sucediendo el día de hoy es que, si yo soy muy risueño, ¿usted qué haría? Pues me haría cosquillas, ¿verdad? Me haría cosquillas, hermanos, eso es lo que está pasando. A la gente le gusta que lo emocionen y eso le están dando. Hermanos, la palabra de Dios debe ser predicada tal como está aquí. Si la palabra de Dios habla del pecado que separa al hombre, eso es lo que debe predicarse. Debe predicarse todo, hermanos, de todo lo que la palabra de Dios contiene. El versículo 20 y último, hermanos, nos está hablando de que el que está lleno del Espíritu Santo es una persona que está llena de agradecimiento, de acción, de gracias a nuestro Dios. Qué maravilloso es que usted y yo tengamos en nuestro corazón y en nuestra mente ser hombres y mujeres agradecidos, hermanos. Gracias. El por favor, esas son las palabras que le enseñan a nuestros niños desde el kinder. Dice mi nuera, que es maestra, la palabra clave, ¿qué es la palabra que mencionan? No recuerdo ahorita el título, pero es que los niños aprendan a decir por favor y que aprendan a decir gracias. Pues los adultos, con mayor razón, debemos ser agradecidos a nuestro Dios. Y el apóstol Pablo aquí, hermanos, en este versículo 20 de este capítulo 5, él está siguiendo un mismo patrón para acción de gracias. Si usted lo mira en otras epístolas, encontramos que nuestra oración, nuestro agradecimiento debe ser al Padre Celestial. ¿En el nombre de quién? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues Cristo es nuestro mediador. Eso es lo que dice el apóstol Juan. Hermanos, por último, si los creyentes en Cristo estamos llenos del Espíritu Santo, entonces no nos va a ser nada difícil someternos unos a otros en el temor de nuestro Dios. No va a ser difícil. Este sometimiento, hermanos, es una de las evidencias de la unidad que el apóstol Pablo quiere ver en la iglesia de Éfeso, quiere ver en la iglesia nuestra, quiere ver en la iglesia del Señor. Y solamente así, hermanos, solamente así va a ser muy sencillo, muy fácil que nos fortalezcamos mutuamente. Dios me lo bendiga, hermanos. Esa es mi oración. Oremos. Nuestro buen Dios, te agradecemos en Cristo Jesús el que nos hayas permitido, Señor, tener esta lección, Señor. Esta lección que se nos demanda que nos fortalezcamos unos a otros, que nos ayudemos. Y esa fuerza, ese fortalecimiento solamente puede venir por el poder del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Ese Espíritu Santo que nos redarguye, ese Espíritu Santo que en todo momento está dispuesto para llevarnos a una mejor relación con nuestro Dios y por lo mismo a una mejor relación con nuestros hermanos. Te ruego, Señor, nos des bendición a todos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, les invito a prepararnos para la próxima clase. La próxima clase va a ser la última de estas 6 lecciones y se titula Libramos la batalla espiritual unidos. Va a ser los versículos 10 al 20 del capítulo 6 de esta carta a los Efesios. Dios les bendiga. Hasta luego.